va a encontrar una segunda ocasión para tratar de resolver esa problemática de sentirse, de ser una persona que se siente fuera de las coordenadas de la historia, hacia 1945-46, cuando se formaliza, se legaliza el Partido Comunista en Venezuela, que es en 1945, y junto con sus amigos, los poetas, pero en particular Claudio Nazoa, empieza a recorrer los barrios de Caracas buscando temas para su pintura. Es el momento en que pues, tuvo una gran influencia en él, Claudio Nazoa, y le dice, inscríbete incluso en el Partido Comunista. Él no quería inscribirse porque nunca quiso ser militante comunista, pero compartía las ideas. Él sentía que quizás, haciendo un poco como lo hicieron los flamencos en su tiempo, es decir, haciendo de la pintura una especie de crónica de su tiempo, de lo que veía, y en el caso de Venezuela, del drama social que estaba viendo, de la pobreza, de la marginalidad. Por supuesto, les estoy diciendo, todo eso viene no es nuevo, desde entonces ya está ligado a las ideas del Partido Comunista, y él cree efectivamente que la pintura, y en particular su pintura, debe convertirse en una especie de testimonio de su época, y en particular de los dramas sociales que estaba viviendo Venezuela en ese momento. Como muchos otros artistas, como Bracho, como Rengifo en Venezuela, Carlos Cruz Díez va a empezar a hacer una pintura a partir de 1946 específicamente, de corte de protesta política, que intenta mostrar la pobreza del país, los contrastes sociales, y eso por una razón muy sencilla. Él cree que de esa manera va a poder hacer una pintura que tenga una significación histórica importante. Sigue siendo uno de los grandes problemas de Cruz Díez, cómo inscribirse en la historia. Y él cree que en ese momento, que siguiendo el ejemplo de los flamencos, es decir, convirtiéndose en una crónica de su tiempo, él puede llegar a una pintura de significación histórica importante. 45, 46, hasta aproximadamente el 53, 54, esa es la pintura que hace Carlos Cruz Díez. Con una angustia que va creciendo, porque ustedes saben que en París en 1950, sus compañeros de clase, en particular los más adultos, Pascual Navarro, Alejandro Otero, N. Battistini, Narciso de Bourg, Peran Hermini y otras personas crean los disidentes, que es un movimiento que de manera clara se vuelca hacia la abstracción y escribe artículos y panfletos muy duros contra la pintura figurativa. La significación histórica de su pintura y la significación política que él esperaba que tuviera esa pintura se va a agudizar hacia 1950. Hay una serie de aspectos importantes, de hechos concretos que van como agudizando su angustia. En 1950 se va Soto para París también, que es uno de sus grandes amigos de parranda. Los dos eran serenateros y guitarreros y estaban muy cercanos. Y le escribe desde París diciéndole, he descubierto a Mondrian, Piet Mondrian, el holandés, ese es definitivamente el futuro de la pintura, es la manifestación más avanzada del arte que pueda conocerse. Y eso para Cruz Díez era terrible, es decir, lo más avanzado significaba eso que estaba haciendo historia, y estar fuera de eso era, una vez más, correr el riesgo de quedarse siempre fuera de la historia. Y él y su generación querían inscribirse en la historia. Todos los artistas de los disidentes podríamos decir que forman parte de esa especie de deseo de ingresar en la historia. Eso es lo que podríamos llamar una especie de universalismo de inserción. Esa carta de Mondrian Cruz Díez la recuerda siempre. Yo, cada vez que hablo con él me dice, algún día la encontraré porque él la perdió. Es como sintomático, ¿verdad? Perdió esa carta, pero él siempre recuerda esa carta en la que Soto le habla de Mondrian. El futuro del arte está allí. Pero para él seguían las dudas. Él seguía creyendo que el arte debía ser una denuncia del mundo. Y eso va aumentando. Y es cierto que podemos, y aquí se percibe muy claramente, cómo su pintura se va haciendo cada vez más caricaturesca. Esos personajes son muñecos. Y sin embargo sigue cayendo en esto. Esto se llama Adán el Chichero. Y fíjense que si aquella primera tentativa por bañar el paisaje caraqueño de una luz amarilla, de esa luz dorada de los flamencos, puede ser vista, yo creo al menos que podemos verlo así, como un primer intento plástico por bañar la realidad nacional del prestigio de esos pintores históricos, aquí él va a buscar otra vía. En este caso ya no es temática. Ahora va a buscar una especie de paralelo entre temas venezolanos, como en este caso el Chichero, y un paisaje
típicamente caraqueño con sus ranchitos al fondo, y lo llama Adán el Chichero. Además está basado en el Adán de Lucas Cranach, es decir, una pintura de origen, de prestigio histórico como Cranach, y uno de los grandes temas religiosos. Y va a buscar hacer un paralelo entre las figuras bíblicas de Adán y Eva, y van a ser en este caso Adán y Eva, pero él un chichero y él una muchacha pues, de las barriadas caraqueñas. La serpiente que los tienta es acá un mato, que está en el centro, y hay, en vez de animales europeos, hay una praulata y una guacamaya. Es otro intento, igual que aquel de sus primeros paisajes, es un intento por hacer una especie de parangón, de paralelo entre los temas venezolanos y los temas de la historia universal del arte. Por supuesto que es también una manera de actuar que está muy unida a lo que fue el nativismo venezolano, desde Narváez en pintura, Alfredo Bulton en la fotografía con su belleza criolla, Arturo Larpietri en la literatura, esa idea que era de darle a lo nacional una dimensión universal. Y creo que es algo que está unido no solamente a lo venezolano, es parte del modernismo brasileño, por ejemplo, la intención de convertir los temas típicamente nacionales en algo que pudiera tener un valor, una trascendencia universal. Pero para él las dudas continúan, y esas dudas van a ser tan fuertes que ya hacia los mediados de los años 50, 54, 55, incluso antes, dice él, comenzaba sus cuadros con un gran placer, con un gran entusiasmo, y terminaba con una terrible angustia, hasta el punto de que muchos de ellos quedaban, como esta pieza que está aquí, inconclusas. No podía terminarlas, la angustia era demasiado grande. Quería pintar, se sentía pintor, sentía el placer de la pintura, pero pensaba que definitivamente esa no era la vía, que esa obra no tenía la significación histórica que él esperaba para su trabajo. En 1952 sucede otro de los acontecimientos que van a marcarlo fuertemente, y es quizás ya como la gota que rebasa el vaso y que lo lleva a algunos de los puntos culminantes de su crisis, y es que sus compañeros regresan a Venezuela y comienzan a participar con Carlos Raúl Villanueva en el gran proyecto de integración de las artes a la arquitectura en la Universidad Central de Venezuela. 1951, 52, 53 son justamente los años en que ese proyecto alcanza uno de sus momentos más importantes, en el momento en el que se hace, por ejemplo, la sala, ¿cómo se llama esto? El pasillo cubierto de la Universidad Central, se hacen el aula magna, y aquello fue un impacto enorme para él. Enorme porque evidentemente estaban pasando cosas importantes y él no estaba allí, él no estaba entre esos artistas. Las coordenadas de la historia no estaban pasando por la pintura que él estaba haciendo. Pues aquí tenemos un caso típico, este es de John A. y Omar Carreño de 1952. Y fíjense que interesante, ¿no? Que lo que hace Villanueva allí, y particularmente en el pasillo cubierto de la Universidad Central de Venezuela, es justamente el paralelismo entre los jóvenes artistas venezolanos, los abstractos, y los artistas que eran ya considerados maestros universales, John A., Calder, Laurence, que están allí, el mismo Basarelli, que forman parte de la universidad. Siempre está presente esa idea de conseguir una especie de dimensión universal. Para el 24 es evidente el impacto. Esto recuerda mucho los collages ortogonales que hace Otero en 1951, 52. Recuerda las obras que hacen sus compañeros en la Universidad Central de Venezuela, Carreño, Pascual Navarro, ¿cómo se llama él? Vigas, pero es menos Vigas en este caso. Se me dan los nombres, Víctor Valera, por ejemplo. Esos son piezas muy chiquititas, cosas que hacía en su casa, como escondidas, ensayos para ver si podía, en todo caso, él, como decía él, tomar ese tren de la historia que parecía estar pasando por delante de él y no lograba subirse a ese tren de la historia. La imagen del tren de la historia no la invento yo, es una imagen que utiliza Cruz Diez y es muy significativa, ¿no? Porque habla de una ocasión que pasa un momento delante de nosotros y se va en una línea recta hacia el futuro y nos deja en el andén parados, fuera de ese tren que sigue su curso en el río de la historia. En 1953-54 está claro que Carlos Cruz Diez ve ya las posibilidades de hacer una obra en el arte abstracto, y creo que aquí también se hace evidente el color tiene para él un momento, tiene una significación considerable.